ocurrió lo mismo con el paralelo CD, con los paralelos CD, salió el primero, salió el segundo. Bien, entonces una vez que hemos terminado el Kahoot, que no está considerado en la grabación, pero por un lado mejor porque hubiera causado también dificultades, ¿ya? Voy a presentarles, son 4 diapositivas de lo que ustedes tienen que revisar y trabajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? No se queden solamente con lo que se les propone. Hace un ratito de pronto aparece un poco congelado porque estoy abriendo el PowerPoint para presentarles algo. Eso, aprovechen como está haciendo Pablo Ochoa, levantarse, estirarse, eso, sí. Sí. Profe, Haciendo profe, yo ya prendo la cámara, hace la que estaba aquí cuidándole a mi primito y ya viene mi agua para llevársela, entonces yo ya prendo la cámara, pero no me vaya a poner que no prendí la cámara, por favor. O sea, sí pasa podemos nada. poner que no prendiste la cámara, pero estás presente. No te preocupes. No pasa nada. No, tranquila. Sí. Bueno, vamos ahora a, mientras se abre el PowerPoint, comentarles algo del mismo. Voy a presentarles el tema de este PowerPoint, que es la síntesis de lo que habíamos visto en estas semanas, desde el principio antrópico, que es la fundamentación científica de la creación del hombre de manera específica, ¿no? Y luego las obras de misericordia, es decir, qué hacer para, en definitiva, aceptar ese cheque de la promesa de la salvación y de la redención que se hizo realidad en Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos ahora a ver, son 3 diapositivas, ya se está abriendo. Ya casi. Bueno. Bien. Listo, perfecto. Ya está. Les voy a compartir la pantalla. Ya. Bien. Una de las cosas que nosotros en la institución tenemos que ir verificando, y no porque sea la institución, sino porque es para la vida, pero de manera particular en los colegios regentados por la Compañía de Jesús, hacemos mención, obviamente, a la espiritualidad ignaciana, ¿no? No quiere decir que no se mencionen otros aspectos, pero de manera particular nos centramos en la espiritualidad ignaciana. Y uno de esos puntos concretos que mencionamos ya algo la vez anterior, hace referencia a elegir, ¿no? Les decía la vez anterior, en los ejercicios espirituales, en la segunda semana de ejercicios, cuando, Pablo, ¿alguna inquietud? ¿No? Bueno, cuando San Ignacio nos presenta el momento de tomar una decisión, a ver qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, si vamos a servir, como les decía, en familia, pensamos la vida de estado de casados, o sacerdote, monjita, ¿no? O religioso, monje también, o solteros, y de esa manera vamos a servir, y luego hay otro proceso de elección. Pero cuando vamos a decidir, San Ignacio hace hincapié en algo. Dice que de 2 bienes debemos elegir el mejor, ¿ya? No hace mención a ver, si usted tiene el mal y el bien, ¿cuál va a elegir? O sea, por sentido común, San Ignacio dice que es obvio que elegiremos el bien, sino que aquí el discernimiento está hecho para ver de los 2 bienes que tengo, ¿cuál es el que elijo? Por ejemplo, usted, cuando Dios mediante se gradúe, dice, híjole, a ver, en esta universidad ofrecen lo mismo que en esta otra. Entonces, ¿cuál elijo? ¿Qué me propone más? ¿O dónde voy a sentirme mejor? ¿Qué sé yo? ¿Ya?
Entonces ahí hay dos opciones adecuadas, pero usted puede escoger la opción que más vaya con el proceso que usted quiere vivir de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la palabrita elegir el bien, ¿no? Elegir el bien, ¿ya? ¿Sí? Y en ese sentido, el juego de la libertad, que es una cosa seria, va por el lado de lo que dicen, los expertos, ¿no? El momento en que elegimos el mal, hemos dejado de ser libres. ¿Por qué motivo? ¿Ve? Pues en el sentido muy profundo teológico, porque si elegimos el pecado, nos volvemos esclavos del pecado. Jesucristo nos vino, nos redimió y nos saca de la esclavitud del pecado, y entonces nos hace libres. ¿Ve? Pero el momento en que volvemos a caer en eso, nos volvemos otra vez cautivos del pecado. No tenemos libertad de decisión, porque en ese momento se altera nuestra psicología y nuestra toma de decisiones está afectada, ¿no? Una persona que es alcohólica y no pide ayuda o no se acerca, no puede tomar decisiones tan fácilmente de alejarse, ¿no? del alcohol, por decir algo así. ¿Sí? Es muy difícil. Una persona que tiene el vicio de fumar, es muy difícil que lo deje si no pide ayuda, ¿no? ¿Sí? Entonces, son todas estas cosas. Peor si es el vicio de la pornografía. ¿Ve? Y aquí hay que hablar clarito. A ciertas edades se empiezan a despertar, por algunos motivos, algunos, entre comillas, gustos, ¿no? Que no van de acuerdo con el crecimiento del ser humano. O que simplemente le desordenan la vida. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo de las cosas más difíciles. Miren, uno de los tantos valores que perdieron los romanos y que fue más bien el antivalor, fue la vida desordenada que tenían de lujuria, ¿no? Terrible, tremenda, entre otras cosas, pero sobre todo esta, ¿no? Y le llevó prácticamente a la perdición. La lujuria, más el deseo de tener el poder por el poder y cosas de estas por el estilo que llevan ya a extremos que no son adecuados, ¿no? Para gobernar no solo una nación, sino un imperio, todavía más. Entonces, realmente hacen que las estructuras se desordenen por completo. A veces hay obsesiones de algún emperador, de algún gobernante, que no miran las cosas fundamentales y los principios no son respetados, y entonces hay problemas, ¿no? Hay problemas. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ve? ¿Sí? Por eso, esta presentación. ¿Ya? Luego, esta segunda diapositiva. Para poder trabajar lo que vamos a hacer, pude haberles presentado, mandarles a ver la película de San Ignacio de Loyola, algo de San Francisco Javier, pero respecto de lo que he ido viendo, de lo que han ido preguntando, me he dado cuenta que esta es la mejor opción, ¿no? Para que pueda responder a las inquietudes que ustedes tienen. No está puesta ahí la película, está para que la vean por poner, porque se me ocurrió, ¿no? Sí. Abrí los ojos y dije, esto les pongo. Me vino a la mente, por supuesto, y la evalué, ¿no? Y esta es la propuesta. Fíjense que es una película bastante larga, ¿no? Como Endgame, ¿no? Es más larga inclusive que Endgame. Y aparte de eso, de lo que van a ver, van a aprender un poco también del sentido histórico que aparece, sobre todo la situación en África, cómo ella ve las cosas, cómo vive y luego cuál es su acercamiento al cristianismo, ¿no? El descubrimiento.
Entonces, la sugerencia es que la pudieran ver en familia, si es que es posible. Es una película bastante larga, claro, y no se pueden no sentar 3 horas y media, a menos que no sea Endgame, o a menos que no le guste realmente, ¿no? Entonces, la sugerencia es esta, ¿de acuerdo? Pueden verla de a poquito, de pronto de media hora en media hora, ¿no? Diariamente, y así hacer las cosas. ¿Y qué van a trabajar de esto? Y de esto vamos a conversar la próxima vez, ¿no? Con la clave de elegir bien, ¿sí? ¿Qué van a trabajar? Descubrir en la película lo siguiente. Esos 3 puntos que están ahí enumerados, 1, 2, 3, hay que descubrirlos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo van a hacer? ¿Ya? Por ejemplo, dice, de Jesucristo nuestro Salvador. Descubrir al principio, medio, fin de la película, ¿no? 3 aspectos, o sea, que reflejen que Jesucristo es Salvador, ¿no? Que ustedes se den cuenta, que se pueda ver. Y colocar una cita bíblica de referencia a eso, que diga, sí, aquí está, aquí encontré esta cita y va de acuerdo con esto. Es un trabajito, tienen que sentarse a hacerlo, ¿no? No se puede hacer así nada más. Y pues esa cita bíblica tiene que estar en relación con el momento de la película, ¿no? Dice, al inicio, cuando apareció el león y vaquita, tal cosa, y ya, cosas de esas por el estilo. Yo hago mención, pues, porque estoy mencionando una escena de la película. Entonces dice 3 de cada una, ¿sí? 3. O sea, para empezar, entonces serían 9 relaciones, ¿no es cierto? 3 de Jesucristo nuestro Salvador, 3 de Jesús, María y José, y 3 de ayudar a construir el reino de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego dice, esto que ya han leído, espero que la hayan leído, si no les va a tocar un trabajo mucho más complicado. Señalar de acuerdo con el caballero de la armadura oxidada los momentos en que se descubren los castillos y escenas del cuento. 3 de cada uno, ¿no? Ahí ustedes saben cuántos castillos son, entonces de cada uno usted puede ir relacionando y dice, esta parte, la película que habla de tal parte, ahí aparece, creo que aparece lo del castillo por tal motivo. Una cosa de 2 líneas, ¿no? Así. Entonces hay que estar atentos mientras uno viendo la película y mientras ve, pues va completando la tarea y termina de verla y termina la tarea. Y luego dice, además señale los momentos en que los pasajes de la carta de San Juan son evidentes. De San Judas, perdón. Esta ya la había mandado a leer hace rato, ¿no? Es la carta, justo después de esta carta está el Apocalipsis, ¿no? El libro del Apocalipsis. Y en la carta de San Judas hay 3 momentos bien distribuidos. Primero tienen que leer, ¿no? Acordarse de ciertas cositas. Leer la carta que es cortísima, ¿no? 2 paginitas de Biblia con dibujitos. Entonces, ustedes tienen que leerla, ¿sí? Y anotar más o menos esos 3 momentos. Empieza con un saludo, con una exhortación, luego hace mención a que las cosas no están yendo bien, y luego aconseja cómo tendrían que ir, ¿no? Son como los 3 momentos que usted puede observar uno de cada uno en la película. ¿Ya? Entonces, la próxima vez vamos a hablar de estos temas, ¿sí? De estos temas vamos a hablar, ¿ya? En la clase, ustedes van a hacer la clase, va a ser una clase también expositiva, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes vayan tomando nota y vayan teniendo sus ideas. Y como se dan cuenta, aquí básicamente depende de ustedes. No me vayan a decir que justo exactamente yo puse esta frase y exactamente fue la misma frase. No me refiero a la cita bíblica que puede parecerse, sino que me refiero al comentario, ¿no? Entonces, vamos a ir ya profundizando en estos temas que son importantes. Ya vamos a ver por qué, y sobre todo cuando entren en historia también, en la parte del cristianismo. Entonces vamos a empatar estos procesos, pero que tenemos que hacer los anteriores para no hacer todo esto en ese momento. Y finalmente dice, comodín número 2, puede realizarlo el día de la
clase de la próxima semana. La rutina es mapa de navegación. Es decir, todavía no les he explicado de qué se trata, pero después de que tengamos la participación y volveremos a seguir con ese tipo de participación, ya van a ver cómo hacemos la participación, ¿no? Les indicaré específicamente de qué se trata este mapa de navegación, ¿no? Es como la bitácora que tienen los navegantes, ¿no? Los pilotos y ¿cómo se llama? Los almirantes, cosas de esas por el estilo, ¿sí? Tienen una bitácora, un mapa de navegación, ¿ya? Entonces, ya les indicaré eso próximamente. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, por favor? Perdón, antes de eso, ya les voy a subir después, cuando ustedes vayan al momento asincrónico, ¿sí? Les voy a subir estas diapositivas. No quiero hacerlo ahorita porque si no empiezo a tener dificultades con la conexión, con la conectividad más exactamente para verlos también. Pero voy a subir esto y por si acaso, si no se alcanza a hacer el clic del link de la película, pues igual les subo también otra vez, por si acaso, el link de la película. Les invito a que la vean. Es una película que no solo cuenta la vida de una persona, de un ser humano, ¿no? Específicamente, que sin referencias se encontró con la santidad en la Iglesia Católica. Y además hay referencias históricas que les van a ayudar mucho a comprender los procesos y a entender por qué las personas en su contexto reaccionan de esas maneras, ¿no? Cómo están ahí. Y les invito a que las tengan también en cuenta porque estoy seguro les van a servir. Entonces, por algún motivo, esta película está ahí expuesta para que puedan acercarse y verla, ¿sí? Si no la ven, no van a saber de qué se pierde, ¿no? ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso, por favor. ¿Alguna inquietud? Algo de las diapositivas que estaban ahí, sobre todo esta última. ¿No? Ok. Profe, yo, Sí. a mí no me quedó excesivamente claro lo de las citas bíblicas, A ver, porque una cita bíblica por cada uno de los personajes o 3 citas por cada uno de los personajes. No. Yo ubico una escena donde identifique que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿ya? Yo identifico una escena, ¿de acuerdo? De la película, cualquier escena. Y a esa escena le coloco una cita bíblica, ¿ya? Y de ese número ubico tres momentos en los que aparezca Jesucristo como nuestro Salvador. No necesariamente tiene que aparecer Jesucristo, mucho cuidado, sino que tiene que aparecer una referencia, ¿ya? Usted la puede relacionar. En eso tiene que obrar también con bastante sentido común, ¿ya? Entonces, de igual manera, cuando hagan alguna mención a la Virgen María o cosas de esas por el estilo, y si encontrara tal vez que no se hace mención a San José, pues donde está uno están los tres, ¿ya? Por ahí les hago mención y ya veremos cuál es el sentido de eso, porque es un sentido profundamente doctrinal, ¿ya? Entonces, aquí en esta escena donde Vaquita está con la niña, ustedes van a ver una niña, y lo que le aconseja, lo que yo me doy cuenta es que ayuda a construir el reino de Dios. Entonces, muy bien. Y coloco una cita que haga referencia a eso, ¿no? A construir el reino de Dios, que puede ser cualquier cita nada más. Hay, sí, por ejemplo, el Evangelio de las parábolas, el Evangelio de San Lucas, ahí tienen un montón de referencias al respecto, ¿sí? O sea que solo colocar la cita, no es que tiene que ser literal, ni que tiene que aparecer justo Jesucristo, sino que es una referencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vaquita estaba hablando con la niña y le dio este consejo. O sea, Vaquita le dio un consejo de portarse bien. Entonces, ahí identifico a Jesucristo nuestro Salvador y pongo la cita. O sea, no hay que ampliarse demasiado, ¿ya? Son cosas muy, muy concretas, ¿sí? Probablemente cuando estén viendo la película, lo de la cita se puede hacer posteriormente, ¿sí? Pueden buscarlo. Pero identificar esos momentos, esa sí es la parte importante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y les invito a que tengan tomada una nota porque, pues, para poder conversar o para poder hablar la próxima semana, como decía Dani, no me vayan a preguntar qué hago,
¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la pregunta? No, vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Vamos a conversar sobre esto. La modalidad, pues ya se las indicaré ese rato y ahí me pueden decir, profe, no entendí la modalidad y eso. Pero vamos a conversar sobre esto y hay que tener notas, ¿no? ¿Sí? Hay que tener las notas al respecto. Entonces, tendrán en cuenta esta sugerencia, ¿ya? ¿Sí? Notas que pueden tenerlas cada uno. Algunos las pasan al computador, otros solo en su cuaderno. Que sea legible, que usted mismo pueda entender, por favor. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, no hará las notas mientras está medio durmiendo y escribe y no entiende de qué se trata la cosa. ¿Ya? Entonces va por ahí eso, ¿sí? Cualquier inquietud de todos modos, mientras van viendo la película o que sea, pues ya ojalá les pueda estar siempre atento al chat, ¿sí? Vamos a dejar eso ahí. Entonces, tengan en cuenta estas cositas, ¿sí? Por favor. Sé que estamos en este proceso de exigencia, pero nosotros no solo que conocemos cómo va el bachillerato en el San Gabriel, sino que sabemos de las necesidades que vienen, ¿no? Sabemos de las necesidades que vienen. Ustedes van a ser parte de los pioneros, por la edad en la que tienen, ¿no? De la cuarta revolución industrial. Ustedes van a estar en ese proceso, ¿ya? Entonces, deben entender de qué se tratan los procesos anteriores para poder vivir esto, ¿no? ¿Ya? Esto que está medio empezando, ¿de acuerdo? Y para eso es importante la exigencia que nosotros les pedimos. No porque nosotros queremos machacarles con algo, porque para nosotros sería muy sencillo, ¿no? Les presentamos cualquier cosita, que hagan cualquier cosa y nosotros estamos aquí felices y contentos y todo chévere. Todos tienen 7 y el que le va mejor 8 y así. Entonces, no es así, ¿de acuerdo? Así como les exigimos nosotros, ustedes pueden darse cuenta que también nosotros estamos en ese proceso de exigirnos para poder dar lo mejor que podamos ofrecerles, ¿no? Calidad. Eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahora para ir lo más pronto posible, ¿no? Ya con Dani, hacerles la pregunta respectiva y proponerles para que sigan trabajando en la parte que corresponde a la siguiente parte del proyecto, ¿sí? Entonces ya Dani les va a comentar solo, muy rápidamente y de ahí nos vamos a ir ¿cómo se llama? Al tiempo asincrónico y regresaremos a la 1:15, ¿no? ¿Sí? Regresaremos a la 1:15 y ahí cualquier inquietud, cualquier cosa. Si ustedes terminan de hacer lo que están haciendo del proyecto, bien, pueden adelantar la película. Ahí me dan, o sea, una vez que vayan al tiempo asincrónico, yo me demorar unos 5 minutitos probablemente en subirles al Classroom una información y ya, ¿de acuerdo? Entonces podrán adelantar la película, tienen ahí varias cosas que hacer, ¿ya? Descansan también un tiempito, ok. Dale. Bien, sí. En la clase anterior ustedes hicieron los pasos 1 y 2. Si alguien me puede recordar cuáles fueron los pasos 1 y 2 que hicimos. ¿Puede, profe? Adelante. Ya, esos pasos tuvimos, bueno, obviamente el trabajo pareja, y debíamos crear como una historia de nuestro juego para así hacerlo con mayor facilidad a la que seguimos avanzando, y ahí se emplea todo lo que es, por ejemplo, lugar, años, tal vez personajes, dependiendo del tipo de juego. Gracias, gracias. Sí, bien, bien. Entonces, en la hoja que se les compartió, en la hoja de equipos, regresen a esa hoja. Yo les voy a compartir para que se acuerden. En la hoja de equipos, confirmen si están viendo en este momento.
Profe, sí se ve. Ok, entonces, esta fue la primera hoja, ¿no? Donde dice paralelo AB. Aquí ya se inscribieron todos, ¿ya? Ahora, aquí ustedes ven la pestaña AB del 1 al 9, AB del 10 al 18 y AB del 19 al 27. En cada una de estas hojas, ustedes, ahí están sus nombres, ustedes deben de colocar aquí en este espacio, que es donde tengo el cursor, el nombre del juego, ¿no es verdad? Y yo, por ejemplo, voy a colocar aquí, no sé, eh, a ver, ¿qué podría, alguien me ayude con algún ejemplo, ya si ya tiene su juego definido. Profe, ¿puedo dar el ejemplo de mi juego? Adelante. Ya, nosotras escogimos el Imperio Chino. Ya. Es una historia un poco como de dificultad familiar y entre emperador. Va a ser en la muralla china toda esta situación. Se trata de que va a haber una muralla china larga y los soldados, sabes que hay como puertas para ir pasando, recorriendo. Cada uno ahí va a ver como soldados y le van a hacer una especie de preguntas para llegar a donde en su pueblo está su familia. Entonces tiene que pasar toda la muralla china del señor. Ah, interesante, qué chévere, ¿no? Bien, entonces, gracias. Entonces, en el caso, ¿cómo te llamas? Nuestro juego se llama Detrás de las Rocas, porque como es la muralla china y aparte va a haber accidentes de muerte y entonces todo eso. Por eso es Detrás de las Rocas. Estoy hablando con Romina, ¿no, verdad? Sí, profe. Ya, entonces, en tu caso, ¿no, verdad? Romina Machado. A ver. Somos el equipo 17. A ver. Entonces tienes el número 17. Entonces aquí estás, ¿no? Con Cintia Guerra, número 17. Entonces abres la pestaña que dice AB del 10 al 18. Ahí está el número 17, ¿no, verdad? Y te ubicas en el número 17, ahí están sus nombres, y ahí pones el nombre del juego, aquí, ¿ya? Y en el espacio deberás colocar el Asia Oriental, ¿no? O el Lejano Oriente, la China, ¿no? Ese es el espacio. Y el tiempo puedes colocar durante las dinastías de la muralla china, por decir así, ¿no? O si tienes la fecha, una fecha aproximada, y al final los personajes aquí, ¿ya? Eso colocas ahí. Y en la parte que sigue, pues la historieta, lo que me acabas de contar, eso colocas aquí, en esta parte. Y así con el resto de juegos, ¿no? Los datos de ubicación, tiempo, espacio, el nombre del juego, los personajes y la historieta, ¿no? Lo que trata, o sea, la trama. Ya saben, no tienen que contar todo el juego, sino como una introducción del juego, ¿no? Por ejemplo, perdón, en el juego de Mario Bros, ¿cómo es que se llama? El lagarto ¿cómo se llamaba? Eh, ese que parece dragón, rapta a la princesita y lo que tiene que hacer es Mario es rescatarla. Eso es. No es que vas a contar todo el juego, sino la introducción de por qué comienza el juego. No sé si habrán escuchado de otros tipos de juego, tiene esa pequeña introducción que le da un motivo, un propósito al juego. Eso es lo que tienen que escribir aquí. Pero tiene que ser súper corto, ¿no? Los 3 párrafos a lo mucho, 4 párrafos a lo mucho, tienen que ser en este espacio. Por favor, no alteren el tamaño de la casilla. Sigan escribiendo, si se pasan, no importa. Yo le hago clic y me pongo a leer, ¿ya? Pero no tienen que hacer más grande, si no les alcanza, no importa, sigan escribiendo y no hay problema.
Por ejemplo, aquí acabo de ver que en el equipo 14 de José Carrera y Julián Hurtado ya pusieron el nombre Destruyendo los Dioses. Entonces, así igualmente el resto tiene que seguir llenando. Después pasan al paso número 3, que es la construcción de las reglas del juego. Eso es lo que ya vimos. ¿Alguien me podría indicar qué implica la construcción o la elaboración de las reglas del juego? Ver cómo se debe de jugar. Ya las reglas del juego te dicen cómo se juega, ¿qué más? ¿De qué manera se juega? ¿De qué ¿Cuáles son las manera se limitaciones de juega? los personajes? ¿Cómo se pueden utilizar? ¿Qué bonus hay? Y demás. Exactamente. Entonces, el número de jugadores, como los elementos a utilizar, no sé, la ruletita, los dados, una perinola, etcétera, etcétera. Entonces, es el número de turnos. Esas son las cuestiones que se detallan en las reglas del juego, ¿no? Y aparte de las reglas, es también la explicación, o sea, cómo se juega, ¿no? Eso no lo van a hacer en esta hora. Ahorita tienen desde las 12, aproximadamente regresarían, que será 1:15 por ahí. No lo van a hacer en todo en esto. No es tan sencillo hacer las reglas del juego, ¿ya? Por ello también tendrán, para ya afinar la parte de las reglas, la próxima clase, en la próxima sesión también habrá un espacio para que terminen en la parte 3. Entonces, pero ya comiencen en esta sesión, en esta hora asincrónica, haciendo la estructura central, la estructura de lo que serán las reglas del juego, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Lo trabajan en pareja? Pueden apagar las cámaras para que conversen con sus compañeros y puedan ir afinando estas reglas del paso número 3. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Profe, tal vez puede pasar lo del Excel, el link del Excel al chat para poder ir, por favor. Abre para acceder a esa hoja, tienes que abrir tu Drive y te va a salir una hoja de cálculo en la que podrás observar, podrás ingresar. A ver. Si están viendo mi pantalla en este rato, entonces Sí, profe. le hago clic aquí, le hago clic aquí en el Drive, abro el Drive y con mi correo institucional, pues, ¿no? Así como me ven aquí que estoy con el escudo del San Gabriel, aquí está mi cara, y aquí estará. Si les compartí, debe salir aquí, y hacen clic ahí e ingresan a la hoja de equipos. Y ahí trabajan. Ahí está la primera hoja, y ustedes ya, de acuerdo al número, se ubican en las pestañas que aparecen en la parte inferior. Aquí están las pestañas, ¿no? Del 1 al 9, del 10 al 18 y del 19 al 27. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, chicos, manos a la obra. Cualquier cosa que surja en el camino, pues estamos aquí, Javier y mi persona, para responder. Eso, chicos. Nos vemos a la 1:15. Apaguen nomás las cámaras. ¿Sí? Levántense un ratito. Sí, también. Andrés Herrera, o sea, en la primera hoja, ¿te refieres? La primera hoja del Excel. O sea, sí, profe. ¿Dónde están los equipos y al lado dice juego? Ahí va. Donde está el logotipo del proyecto. Sí. El nombre, simplemente el nombre. Ahí. Ajá, para ubicarlos. El nombre del juego. Si no, si todavía no tienen el nombre del juego definido, no importa. Eso es lo último que se hace. Ponerle el nombre después de que ya han terminado su juego. ¿Ya? No se estresen por eso.
Ok.